Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es indudable que las mujeres han alcanzado en estas últimas décadas objetivos impensables hace apenas un siglo. Sin contar con el movimiento Me Too, que ha sacado del silencio miles de agresiones machistas. Pero, como escribe nuestra invitada de hoy, la poeta peruana Victoria Guerrero, Premio Nacional de Literatura en su país, la palabra ya no se pide, se toma a arañazos. No pienses. Aplasta el pedal. No pienses. Hiere la tela. No pienses. Mira tus manos. No pienses. Borda tus hijas. No pienses. Tira los dados. En el azar, quizá encontraremos un futuro. Para hablarnos de la presentación aquí en París este miércoles de su reciente libro La Mujer y también de su intensa trayectoria poética y vital, Victoria Guerrero ha sido tan amable de venir hasta nuestros estudios. Muy buenas tardes, Victoria. Hola, Jordi. Gracias por la invitación. No, es un verdadero placer tenerte aquí con nosotros. Permíteme que explique a nuestros oyentes y telespectadores, porque también los tenemos, que has nacido en Lima en 1971, capital del penúltimo país de Latinoamérica en conceder en 1955 el derecho de voto a las mujeres. Es algo sintomático, ¿no?, para un país como Perú. Bueno, un país como Perú es muy complejo. Es un país súper complejo, de la parte andina, además, con muchísimas lenguas y muchas demandas hasta el momento, ¿no? Quizás la parte andina es menos machista que la parte heredera del Imperio Español. No podría decir eso, no podría afirmar eso. Creo que hay micromachismos y también hay, por supuesto, masculinidades distintas, ¿no es cierto? Masculinidades más cercanas, si quieres, a lo blanco, que tienen un poder mucho más, digamos, que se puede observar, ¿no? Frente a otros hombres del Ande o, si quieres, de la zona de la Amazonía, que pueden tener menos poder político o simbólico, pero que en sus casas pueden adoptar la misma actitud, ¿no? Tu nombre, Victoria, y sobre todo tu apellido, Guerrero, incitan sin duda a la lucha, ¿no? Y te lo dice alguien que se llama Bataller, como yo, ¿no? Eh, ¿Te has planteado eso? ¿Tu vida ha sido marcada por ese nombre y ese apellido? Yo creo que al principio no lo pensaba mucho, porque en mi casa desde pequeña me decían muchas variantes de Victoria, Vicky, ¿no? Visky, Viscoya, lo que sea, mil variantes. Pero luego cuando ya empecé a escribir tomé un poco más de conciencia y, como te contaba antes de la transmisión, cuando yo vivía en Estados Unidos, ahí sí fue muchísimo más consciente. En realidad no era tan consciente del poder, pero los padres te dan un poder demasiado grande al ponerte un nombre. Y este nombre, como tú dices, es un nombre de batalla, ¿no? Y bueno, a veces quisiera no cargarlo también, ¿no? Porque puede pesar demasiado. Uno acaba identificándose, ¿no? ¿O no? Quizás sí, ¿no? Bueno, en el camino, no sé, en el camino por donde te lleva un poco la vida, ¿no? Y las cosas y las actitudes que vas tomando, ¿no? Porque el otro día, bueno, antes de venir acá a París, hablaba con el papá de un amigo que además fue mi ex psicólogo y yo le decía, Hugo, qué horrible ser joven a veces. No Ahora es que soy fácil. mayor, me siento mucho mejor. Estás aliviada ahora. Exacto. Vas a realizar tus estudios cuando eras joven en la Universidad Católica, allí en Lima, y tus primeras publicaciones son artículos en las páginas del comercio, en las páginas juveniles del comercio, sobre la música underground, ahí en la capital limeña. Incluso llegaste a ser la fotógrafa de conciertos underground. ¿Qué ambiente se respiraba en ese Lima de los años 90? 90. Me metí a ser fotógrafa porque
Bueno, yo no trabajaba de fotógrafa exactamente allí, pero estaba con una amiga y hubo como un revival de toda la música subterránea, pero la música subterránea tuvo su pico más alto en los años 80, en el año 85, porque era toda la cultura, la contracultura, ¿no? La contracultura, pues en América Latina en general, ¿no? Muchas mujeres también aparecieron en esa época. Y en los años 90, 95, 96 hubo un revival de toda esta música. Entonces yo tenía una cámara y me gustaba hacer fotos y empecé a hacer fotos y me metía por todos los lugares con esta amiga, ¿no? Porque además, claro, tú sabes que esas tocadas se dan en los lugares más impensables. Y Lima es una ciudad difícil, ¿no? Es una ciudad muy compleja, muy complicada, con lugares también bastante violentos. Pero bueno, éramos jóvenes, como tú dices, y pues ahí no había límites, ¿no? Te Las metes noches donde tú quieras. eran largas las noches, Exacto, imagino, ¿no? terminaban al alba. Imagínate. Ahí en la Católica vas a obtener un premio en los Juegos Florales. ¿Hay algo más cursi que los Juegos Florales? Tú sabes que de este poema que citaste al principio, que es lo de las gatas locas, es el final de un poema mío a una poeta que se llama Magda Portal, una poeta que vivió todo el siglo XX, bueno, una poeta política, fundadora del APRA, o sea, una mujer, yo la admiro muchísimo, y ella gana los Juegos Florales en San Marcos. Pero los Juegos Florales, ella es que recién hace como unos 7 años más o menos publicaron su autobiografía y ella habla que los Juegos Florales estaban hechos para que se los dé un hombre a una mujer. Y como ella lo ganó, hubo toda una hablada ahí por abajo para que ella entregara su premio al segundo puesto, que era un poeta más o menos conocido. Y ella escribe en su autobiografía, esa es la primera vez que yo sentí que como mujer y escritora me invisibilizaban. Ahí fue la primera vez que lo sentí. Curiosamente, tú también ganaste el segundo premio. Sí. ¿Fue para eso también? No. No, esto era distinto ya, pues en otra época, ¿no? En los años 90 era distinto. Quizás como venganza vas a publicar un año después un libro que se llama De este reino, en el que visitas la vida de personajes de la Biblia que tenían relación con Jesús. ¿Era irreverente el libro o no? Era más bien Sí, era conformista. irreverente. Era como traer personajes, pues, que habían sido puestos en un libro, como que vivían muy así, ¿no? Eran puestos en la ciudad, ¿no? En vivir la vida, digamos, como era, ¿no? Más realista que digamos así, ¿no? María Magdalena, quizás. También, ¿no? Estaba ahí de personaje. Todo ese periodo coincide con la victoria de Fujimori, que instala una cierta represión que paraliza la vida cultural ahí en Perú. ¿Cómo viviste esos años? ¿Fue difícil? Fue una época muy difícil. Mira, habíamos vivido, bueno, mi generación, que es de los 90, de adolescente la guerra, ¿no? La guerra del Estado contra los grupos alzados en armas. Sendero Luminoso, MRTA, ¿no? Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, pues era una vida económicamente bastante desclasada, la gente de la clase media, con cierta sobrevivencia y pues las agresiones de la vida, tú entiendes, ¿no? En los años 80 fue también en Europa un poco así, ¿no? Atentados por todos lados. Y luego pues entra Fujimori y claro, pero esto siempre me deja pensando porque los 80 fueron momentos con grandes picos de creatividad, por otro lado. O sea, carecíamos de muchas cosas económicas, pero había una contracultura terriblemente creativa con lo poco que había. En cambio, en los 90 más bien fueron lo contrario, porque cuando entra Fujimori, el autogolpe en el año 92, la caída del líder de Sendero Luminoso, etcétera, ¿no? Más bien crea un espacio como una isla, ¿no? O sea, ya cualquier expresión, manifestación creativa era vista como una manifestación siempre de riesgo, ¿no es cierto? La represión era mucho más fuerte, ¿no? Entonces eso fue creciendo, ¿no? La represión fue creciendo. Y creo que eso como que entre los poetas de los años 90, aunque hubo muchos poetas y por supuesto siguieron escribiendo, igual la incursión del neoliberalismo, ¿no? O sea, fueron momentos claves en el mundo occidental, me parece a mí, porque esta situación ocurrió también en otras partes de América Latina, ¿no? O sea, este aislamiento un poco también de los poetas, de los artistas, ¿no? Antes estaban como muy unidos los músicos, el arte, todos juntos, ¿no? Pero ahora era como todo muy
cada uno por su lado, ¿no? Quizás fue eso lo que te llevó a, no digo exiliarte, pero estudiar a Estados Unidos, a Boston. Es un poco sí, ¿no? Bastante. Y además, claro, como nos educamos en esa época, pues era la época no futuro, pues, ¿no? O sea, ¿qué futuro tenías en un país de América Latina? No había mucho, ¿no? En cambio, luego ha venido pues la época un poco de bonanza, de estabilidad, donde incluso los jóvenes ya no decían tanto en los 2000, o mis alumnos, por ejemplo, no dicen, "No, me tengo que ir del Perú", sino tengo la oportunidad de poder irme del Perú, que es distinta a la forma en que nosotros lo veíamos, Cambió ¿no? la manera de ver tu país, Perú, desde Estados Unidos, esos 8 años que pasaste allí. Sí, totalmente, totalmente. Yo creo que allí me politicé sin vergüenza, ¿no? Porque antes, si tú te decías feminista, era una vergüenza tremenda, aunque yo conocía muchos feministas en Perú, pero era como, ¿no? Pero allí, para mí fue como, entrar a Estados Unidos fue como, entras a la biblioteca y era entrar a todas las bibliotecas del mundo para mí, ¿no? O sea, ya, después de haber vivido, digamos, en una cierta pobreza logística, ¿no? A pesar de que había estudiado en una universidad que se supone que tenía todos los recursos en el Perú, pues no, su biblioteca no se comparaba en nada, ¿no? O sea, en eso los gringos me dieron mucho, ¿no? Yo estoy muy agradecida por eso, ¿no? O sea, entrar a una biblioteca era entrar a todas las bibliotecas de los Estados Unidos, ¿no? Fantástico. También vas a pasar una temporada en Alemania, en Berlín, estancia muy fértil que va a dar pie al poemario del mismo nombre que precisamente estamos viendo aquí, Berlín. Sí. ¿Se pueden establecer puentes entre Lima y Berlín? Hay paralelismos. Pues yo creo que sí, no sé, quizá es otra vez te digo, por esta educación adolescente con el background de la violencia detrás, ¿no? Creo que, no sé, yo llegué a Berlín y lo encontré así, encontré ese contacto inmediato, ¿no? Yo escuché una vez, no me acuerdo si era Julio Ortega, el crítico peruano que enseña en Brown, él decía que podías escuchar a los muertos en Berlín, ¿no? Era como dormir sobre los muertos y era un poco como que nosotros también, o sea, yo sentía que eso también era un poco mi sentimiento con relación a ambas ciudades. El muro había caído no hacía mucho, ¿no? Cuando llegaste a Berlín. No, ya había caído hacía un tiempo, Quedaban ¿no? trozos, Pero, seguramente. pero claro, Quedaban el muro finalmente es fragmentos, mental, ¿no? por supuesto. Mucho del muro es mental. En el 2013 vas a reunir varios de tus libros en un solo poemario, Documentos de Barbarie, en el que reflejas esos momentos convulsos de la historia de Perú. Es un libro de lucha también, es un libro guerrero, si me Es un permites. libro muy expresionista, sí. Es un libro con una poesía muy expresionista, muy urbana, ¿no? Tipo también Berlín, ¿no? Muy de explorar en esas partes más violentas de la ciudad, ¿no? Como una mujer, como un cuerpo femenino se pasea en esos espacios, un poco a reflexionar sobre la historia, ¿no? Va por ahí un poco. Hablando de feminismo, en el 19, hace 3 años, vas a publicar Diario de una costurera proletaria, en el que dedicas una sección a las obreras fallecidas en un gran incendio en una fábrica textil. eh, De Nueva York. ¿Cómo te marcó eso? Estábamos viendo un videopoema al principio del programa. Tiene mucho que ver también con eso, ¿no? Ese libro, a mí me gusta mucho ese libro porque es como, yo siento que los escritores tenemos, bueno, al menos los poetas, ¿no? Yo me siento muy libre por ser poeta, no soy narradora, a pesar que he escrito un par de cosas de prosa, pero siento que es como otro proyecto dentro de mis proyectos, un proyecto muy distinto porque es un proyecto que yo le llamo un work in progress, o sea que es un libro que no se acaba nunca. Yo puedo editarlo de acá a 2 años con un par de poemas nuevos, ¿no? Por ejemplo, el último poema que está incluido en ese libro, que ya ha sido traducido al inglés, es un poema que habla de las mujeres que las esterilizaron contra su voluntad durante la época de Fujimori, que eran sobre todo mujeres que venían del Ande y que utilizaban este tejido, ¿no es cierto? Que tenían que amarrárselo el tejido de cintura. Y entonces, claro, como la operación, la cirugía era al paso, mal hecha, tuvieron muchas secuelas y es todo un mundo alrededor del tejido, es decir, dejar el tejido no solamente las alejaba de su propia cultura, ¿no? Tejer además les daba de comer, o sea, era darles de comer, era acercarlos con una tradición heredada de sus propias madres, etcétera, enseñar a sus hijas a lo mismo, ¿no? Entonces era como que habían sido arrancadas, ¿no?
o sea, no solamente era que ya no podían tener hijos contra su voluntad, sino también esto otro, ¿no? Y escribí un poema a partir de eso. Entonces, como que va aumentando eso, o sea, está lo de la fábrica y está esto, ¿no? Entonces, como que lo del tejido se fue abriendo y tenía que ver un poco, creo, con que mi madre tejía mucho, ¿no? Eran cosas, viste, que en esa época les habían enseñado en la escuela, las niñas que estaban en la escuela a tejer, y mi mamá tejía mucho y ella no me enseñó nada de eso, ¿no? Entonces era un poco, cuando me puse a pensar en por qué yo era una mujer que había pasado por una vida intelectual, mientras mi madre, que tenía una vida artística, nunca me había enseñado nada de esas cosas que se consideraban manuales. Y yo pensé, eran porque en un momento quizá de nuestra vida las consideraban como de segundo o tercer orden, que no eran valiosas, ¿no? Hablando de tu madre, vas a publicar unos años antes Cuadernos de quimioterapia. ¿Te imaginabas que años después tú serías también víctima del cáncer? No me imaginaba, bueno, Cuadernos de quimioterapia es un poco reflexionar sobre el cáncer y después cuando yo he tenido mi propio cáncer en el año 2019, es distinto, ¿sabes? Porque cuando tú ves a otro de tu familia o alguien que tú quieres enfermo, lo sufres más. O sea, y lo sufres distinto, ¿no? Cuando yo he tenido mi propio cáncer, yo lo he sufrido, sí, lo he sufrido, pero físicamente, que para mí fue tremendo. La primera quimioterapia no la voy a olvidar jamás. Fue una cosa que yo pensé que no me iba a mover de mi sitio jamás en mi vida, ¿no? Porque me paralizó tremendamente y además, mientras tú eres más joven, te dan más veneno, ¿no? Porque tus células van más rápido, ¿no? Cuando tú eres mayor es todo como más lento. Entonces, digamos, tu cuerpo tiene que sobreponerse a todo eso, ¿no? Y bueno, yo escribí primero este libro que tú dices, Cuadernos de quimioterapia, todavía sin pensar que yo también iba a tener esa enfermedad, aunque algunas amigas dicen, nunca se sabe, ¿no? Uno llama también algunas cosas, no sé, quizás es de la mente, ¿no? No sé, no se sabe, ¿no? Victoria, en alguno de tus poemas te preguntas si postrada en una cama conectada a una máquina, se puede ser poeta. ¿Se puede ser poeta en plena quimioterapia? No, en plena quimioterapia yo no pude escribir nada. En plena quimioterapia, no. En plena quimioterapia yo estaba pensando que tenía que levantarme de esa cama. Terrible, ¿no? Me Sí. imagino que una vez recuperada, todo volvió a lo mismo, Em, ¿Volvió a a lo la mismo? normalidad, No, me ya refiero. nunca vuelves a lo mismo, ¿sabes? Y toda mi vida ha cambiado. Desde que yo me enfermé, toda mi vida ha cambiado. En el sentido de que yo solo pienso en el presente. Ya no pienso en qué voy a hacer mañana, pasado, no. Solo pienso en lo que voy a hacer hoy día. Y por eso te decía que antes de venir acá a París, cuando me encontré con mi ex psicólogo, eh, me decía, yo no puedo pensar en eso porque tengo nietos, ¿no? Pero quizá hay que pasar por una situación límite para pensar solo en el presente y no pensar en lo que vas a hacer mañana, ¿no? No es que no lo piense, sino digo, no es algo que estoy ahí haciéndome planes para mañana, sino mi vida es hoy. Carpe diem, ¿eh? Eso. En ese mismo 2019 vas a publicar un ensayo, Y la muerte no tendrá dominio, por el que vas a obtener el Premio Nacional de Literatura allí en Perú. Abordas la enfermedad y la muerte de tu madre, como decías. Uno tampoco no vuelve a ser el mismo, ¿no? Después de la pérdida de un ser querido. Sí, además, bueno, también la relación con mi madre no era una relación fácil. Y por otro lado, yo ya había estado, digamos, que tú ya has mencionado, ¿no? Había estado como trajinando un poco en el activismo feminista, entonces era preguntarme también sobre mi propia relación con mi madre, ¿no? Es decir, bueno, tú sabes, en América Latina o en el mundo hispano en general, la idea de la madre está tan vinculada a todas pues, cuestiones marianistas, ¿no es cierto?, muy sagradas y que casi no se tocan, pero la relación con las madres puede ser muy compleja, sobre todo para las hijas, ¿no? Las hijas mujeres. Y entonces era también una exploración en eso, ¿no? Era de alguna forma también reconciliarme en ciertos puntos con ella, la escritura de todo este libro, ¿no? Y luego abordaba otras cosas también
también este libro, ¿no? Por ejemplo, me puse a pensar en madres, en mujeres que habían tenido que, por ejemplo, matar a sus propios hijos durante la guerra por cuestiones de sobrevivencia del grupo, o que habían sido ellas mismas violentadas sexualmente y no sabían qué hacer con ese hijo que habían tenido, ¿no? O sea, numerosos posicionamientos de lo que es la maternidad finalmente, ¿no? Terrible, ¿no?, la vida de ciertas mujeres. Hablando de mujeres, volviendo a La Mujer, el último poemario que acabas de publicar, que vas a presentar este Hoy día. miércoles aquí en París, gracias a los auspicios del CECUPE, el Centro Cultural Peruano. Enviamos un saludo a su presidenta, Yolanda Rigo. La condición femenina ha cambiado, pero ¿es suficiente? Eh, Creo que la pandemia ha hecho retroceder muchas cosas en América Latina. Por lo menos, bueno, no quiero hablar de América Latina, que somos demasiado distintos en muchas cosas, pero en el Perú sí, ha retrocedido mucho lo de la pandemia, porque antes estábamos muy fuertes, teníamos muchos objetivos bastante fuertes. Y ahora con el cambio de gobierno, el cambio en el Congreso, o sea, la política está muy echada a perder en el Perú, y las políticas en relación con las mujeres aún más. Son difíciles en este momento, pero igual tú sabes pues, que hemos nacido en países donde las mujeres siempre están paradas, nadie las vota y estamos allí firmes de alguna manera, ¿no? En fin, seguimos con la lucha. No me gustaría dejarte marchar sin que nos propusieras uno de los poemas de este libro, La Mujer. ¿Qué podrías proponernos? Voy a leer este que se titula, bueno, este es uno de los más cortos, Autorretrato con exmaridos. Vienen a pedir consuelo, vienen a catch up, vienen a hablar del presente y a reírse del pasado. El pasado está olvidado, dicen, ja. Vienen a comentar el estado del tiempo, vienen a alabar la belleza de su poesía, vienen a traer flores, vienen a vestirse de luto, vienen a llorar sus vidas, vienen a hablar de sus hijos, a teorizar sobre la pobreza, el arte y el capital, a incendiar la pradera, eso afirman. Y todo lo dicen en 2 idiomas, por si sí o por si no. Y agitan las manos, y vienen, y se duelen, y se conduelen de sí mismos. Maldicen a la nueva poesía, maldicen a los santos de la literatura transnacional y hacen metáforas y símiles y aliteraciones. Y hurgan y escarban y me revuelven. Fantástico, muy duro también como poema. Muchas gracias, Victoria Guerrero. Ya lo saben, tienen una cita este miércoles en la Maison de la Vie Associative, la Casa de la Vida Asociativa y Ciudadana, por cierto, en el barrio latino, en el 4 de la calle de las Arenas, en el distrito del Quartier Latin, aquí en París, para la presentación del poemario La Mujer de la poeta peruana Victoria Guerrero. Muchísimas gracias de nuevo. Permíteme también que dé las gracias a Laurie Plisson y a Jérémy Boucher, quienes han ocupado hoy de la realización del programa, y también saludar a nuestros telespectadores que nos siguen en toda América Latina, en Lima, por supuesto también, gracias a la cadena Unión Continental Latinoamérica y también a la red tal que reúne televisoras públicas y también universitarias de América Latina. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.